el caso de la señora Patricia Zamudio. ¿Está ya? Bueno, ahora sí vamos a establecer comunicación y por supuesto agradecerle su tiempo y la amabilidad a la fiscal María José Pérez. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, buenas tardes, doctora. Bueno, de hecho nos hizo llegar y concretamente conocemos de la decisión de la presentación de la casación per saltum en el caso concreto del señor Raúl Isaac Mendoza, ex intendente de la ciudad de San Antonio. Asimismo, presentamos ayer como Ministerio Público y no sé si me escuchan bien porque estoy en ruta. Ahí te escuchamos bien, doctora. Al principio Acopla un poquitito, pareciera parece. ser que se iba la Ay, señal, pero te escuchamos bien. Bueno, de todas formas les estaba explicando que ayer decidimos presentar la casación per saltum. ¿Por qué per saltum? La directa, por los motivos fundamentalmente que encontramos una sentencia absolutamente infundada, con motivación defectuosa, con una motivación arbitraria y muy parcialista de este tribunal. De hecho, que ustedes sabrán que hubo 6 contiendas de competencia. Varios tribunales se pasaron, digamos, suspendiendo el juicio oral o exponiendo cualquier excusa. En fin, una vez que sorteamos todos estos obstáculos, pensamos que este tribunal se iba a animar a la condena, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. Y encontramos una sentencia, un fallo donde prácticamente en toda la fundamentación fue atacar a esta representación fiscal, ¿verdad? En este caso yo soy María José Pérez, o sea, yo no existo, es el Ministerio Público, ¿verdad? Acá la socavada es la justicia, ¿verdad? Entonces esto es lo más grave. Hay una comunidad educativa vulnerable entera que desde hace casi 7 años y medio que está esperando justicia, porque el hecho punible sí existió. A fojas de autos van a leer que las juezas de Luque, cuando se vuelven a declarar incompetentes, critica el hecho de que el tribunal de la doctora Cristiani se haya declarado incompetente. O sea, ellos dicen claramente ahí que fue una interpretación sesgada, debieron haber condenado por lo menos por ese cheque de 195 millones que efectivamente Mendoza nunca rindió, y eso se probó a fojas 1079 de autos, que formó parte de la pericia, y Contraloría detectó estas irregularidades. Y bueno, el hecho punible existió, o sea, ante todas estas circunstancias se imponía definitivamente que el Ministerio Público plantee la casación directa, ¿verdad? Doctora, y ahora lo que se pide entonces a la Corte con esta casación per saltum es además bueno, que se anule esa decisión y que se envíe esto a un nuevo juicio oral y público, ¿verdad? O bueno, un nuevo tribunal para un nuevo juicio oral y público. Y ojalá que se animen realmente. Acá hay, ustedes sabrán, muchas injerencias externas y nosotros no dudamos que hubo injerencias políticas. Lamentablemente esa parte no se puede probar. Pero lo que sí se pudo probar es que Raúl Mendoza trajo fotocopias simples tanto de la pericia caligráfica como de sus supuestas facturas para respaldar un gasto de casi 635 millones, ¿verdad? Y que el tribunal dio por válida, ¿verdad? Son todas fotocopias simples y sin ningún sello de respaldo. No se pudo comprobar la línea de trazabilidad, no se logró el impacto. El impacto, ustedes saben, de FONACIDE es lograr que el escolar, el niño de bajos recursos que no tiene para comer, reciba su alimento como para mejorar su nivel y rendimiento académico. Eso tampoco se probó. Se probó que fue una adjudicación direccionada. En auto se probó que Mendoza y su gente, obviamente, lo es como máximo responsable, direccionaron la adjudicación de este contrato número 02/14 a la empresa que prácticamente no llenaba ni uno solo los requisitos, llámese certificación del Ministerio de Salud para certificar que los alimentos estaban en condiciones, el transporte en condiciones de seguridad, fresco. Imagínense, estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de objetos, estamos hablando de comida que tiene que ser transportada en condiciones de salubridad para los niños, ¿verdad?
Y lo peor de todo es que el perito del Ministerio Público, el perito de la Fiscalía General del Estado, durante casi 6 horas declaró y al tribunal le certificó bajo fe de juramento que la empresa de la factura trajo Mendoza para defenderse nunca existió. Entonces la sentencia a uno le genera dudas el perito de la Fiscalía, pero ¿cómo a este tribunal no le va a generar dudas lo que el perito le está declarando, ¿verdad?, de la Fiscalía? Entonces, evidentemente que se trata de un fallo arbitrario, no encontraron mejor camino que atacar a esta representación. Vuelvo a repetir, yo no existo. Es la justicia la que se vio socavada acá, ¿verdad? Entonces, bajo ese fundamento, ojalá se anime esta corte a hacer un remedio, ¿verdad? La causa tuvo prácticamente 6 años de suspensión con la cantidad de chicanas que presentó Mendoza y su abogado Menelio Ifrax, ya sumariado, ¿verdad? Entonces, el proceso vivo no llegamos ni siquiera a 1 año. Doctora, repasando un poquito el caso, en algún momento cuando conversábamos justamente con representante legal del ex intendente Mendoza, señalaba él mismo que en algún momento claramente quien habría firmado estos documentos era quien el que ocupaba momentáneamente el cargo y que resultó ser el testigo finalmente en el juicio o en el proceso final. ¿Esta situación se tuvo en cuenta o cómo puede usted explicar esto que para muchos nos suena lógico, procesar al señor Raúl Isaac Mendoza por un documento que tenía la firma obviamente de otra persona? Bueno, para que se entienda, yo fui recusada en 6 ocasiones, entonces yo tocaba la causa por parte. De lo que se pudo tocar, nuestro perito pudo detectar 5 cheques que no fueron rendidos, de los cuales un cheque de esos 5 firmó Raúl Mendoza. Y este único cheque formó parte de un contrato mal ejecutado con una empresa inexistente a quien se le pagó, a quien Mendoza le pagó con 3 cheques, ¿verdad? Entonces, para que se entienda, este único cheque firmado por Raúl Mendoza, y de hecho que por eso se declaró incompetente el tribunal el año pasado, no sé si recordarán, porque tuvieron una interpretación sesgada del artículo 34, y eso está en auto, debieron haberle condenado por lo menos por ese único cheque que Hacienda y Contraloría y Auditoría del Poder Ejecutivo no detectaron. Este único cheque firmado por Raúl Mendoza formó parte de 3 cheques que él pagó a una empresa que nunca existió. Es una empresa fantasma, es una empresa de maletín. Nuestro perito y la Fiscalía se constituyó en estas direcciones y los vecinos de más de 20 años de antigüedad declararon que toda la vida en esa dirección que obra en la factura que Raúl Mendoza pretendió y logró el resultado porque el tribunal tomó como válida esa contraprestación. Vecinos de más de 20 años declararon que ahí toda la vida hubo un taller mecánico. Imagínense. Ahora, fiscal, con eso claramente el monto final que se estimó y se sugirió durante el juicio del perjuicio, para ustedes se reduce lógicamente a los 195 millones de guaraníes, o sea, ese cheque que lleva efectivamente la firma del exintendente. Si uno realmente quisiera buscar, o sea, la búsqueda de la verdad es la obligación nuestra como operadores del sistema. Y si él pagó 195 millones como un supuesto adelanto a un contrato direccionado a una empresa inexistente que trajo facturas sin respaldo del MESI, de Contraloría, de Hacienda, etcétera, estamos hablando de un monto del total del contrato. Y por otro lado, para eso se hace el juicio oral, para discutir la cuestión de fondo, ¿verdad? Todo lo que sucede en un juicio oral constituye los hechos del proceso, y es sobre los hechos del proceso que se tiene que juzgar. Y no solamente agarrarse de un solo artículo, como hizo este tribunal, de decir, bueno, pero en el acto de apertura no se menciona la pericia de obras, se mencionan 5 cheques. ¿Cómo no? Si uno lee la acusación firmada por la fiscal adjunta Matilde Moreno, porque yo estaba ahí recusada, claramente en el relato fáltico habla de la sobrefacturación de las obras. Ahí están los números. Sin embargo, alguien citeó unas 5 o 6 líneas del relato fáltico que formó parte del auto de elevación, y sobre eso solamente ese tribunal
arbitrariamente quiere fundar su decisorio. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Entonces, acá hubieron más cosas que no se puso en el relato fáctico de la autoelevación, pero si uno lee la acusación del Ministerio Público está completo, ¿verdad? O sea, están todas las pericias de obras que detectaron irregularidades y sobrevaluaciones, estaban las testimoniales de las docentes que declaraban que mucho tiempo dieron clases bajo los árboles por temor al derrumbe, que de hecho ocurrió, las declaraciones de los docentes que dijeron que no recibieron los almuerzos en merienda escolar, y por último, el tribunal confundió los hechos al decir que en el 2014 hubo contraprestación. Para el Ministerio Público no hubo contraprestación porque la empresa era inexistente. Las actas que trajeron de satisfacción fueron fotocopias simples. En mis años que llevo de agente fiscal, no he visto que un tribunal convalide fotocopias simples, pero jamás. Jamás. No, realmente, vuelvo a repetir, yo no tengo problema que salgan titulares diciendo que atacó mi inoperancia o mi falta de conducencia de pruebas. Eso no es cierto, y por otro lado es la justicia. La justicia es la que está siendo vulnerada. Acá hay una justicia sesgada. Acá evidentemente que el pobre se va a la cárcel. Los políticos tenemos que enfrentarnos a muchas cosas para poder lograr una condena justa. Discúlpenme, ¿verdad? Pero institucionalmente ya digamos, se presentó la casación y bueno, hasta ahí es que podemos llegar. Ahora falta un tribunal valiente que se anime a condenar. Claro, y doctora, la pregunta que nace también es ¿por qué se recurre directamente a la Corte? Usualmente vemos que en diversos casos la Fiscalía recurre primero a un tribunal de apelación, pero en este caso se ha tomado la decisión de recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo que nos comentaba justamente, doctora, pero de igual forma, o sea, para que podamos entender todo y también la teleaudiencia, ¿por qué se recurre a la Corte y no primero a un tribunal de apelación? Porque el Código Procesal Penal da la opción en ciertas circunstancias de la casación directa, per saltum. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Mendoza y sus abogados, desde el minuto cero que inició el proceso, buscaron siempre que la causa siga. Entonces, Para evitar dilaciones se puede decir. prácticamente, claro, para prácticamente cuidar lo que es el proceso vivo, o sea, la vida, la sanidad del proceso, el artículo 136, ¿verdad? Entonces, se reunieron los motivos como para poder presentar la casación directa. De todas formas, la Corte tiene la potestad de, una vez pasado el filtro de admisibilidad, que espero lo hagamos, que se cumplieron los requisitos, tiene también la potestad de enviar al Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? También se contempla eso eventualmente. Claro. Ahora, doctora, respecto al fallo del tribunal, viendo un poco esa resolución, el tribunal, los jueces de este tribunal de sentencia, hablaron incluso de que se podría catalogar en cierta forma la actuación del Ministerio Público como una persecución de inocentes al referirse al tema de los cheques. ¿Qué opinás sobre eso, doctora? Pero es que, como les vuelvo a repetir, algo tienen que decir, algo tienen que fundamentar para una absolución. Pero vino a declarar el jefe de transferencias del Ministerio de Hacienda. ¿Qué quieren que venga a declarar? La pública a decir que él ordenó que en aquel círculo fondo por falta de rendición de cuentas. Vino a declarar toda la gente calificada que bajo fe de juramento dijeron que sí, efectivamente, Mendoza no rindió al menos ese cheque de 135 millones, que como vuelvo a repetir, forma parte de un contrato fraguado, direccionado. Porque si uno revisa los autos, ni siquiera las retenciones le cobró a esta empresa de maletín. ¿Por qué digo de maletín? Porque estas facturas fueron, digamos, entregadas y exhibidas en juicio siendo fotocopias simples sin tener los sellos pagadores. No se hizo un seguimiento, no hubo una línea de trazabilidad. No es solamente traer una factura, una fotocopia simple y valorar, sí, hubo contraprestación. O sea, hay una serie de requisitos que las instituciones que manejan fondos delegados tienen que cumplir. Esto es lo que no sucedió en este juicio, ¿verdad? Entonces se valoraron muchísimas fotocopias simples. Entonces, bueno, y esa es la situación, ¿verdad? No sé cómo realmente no esperábamos de este tribunal, teníamos la esperanza de que, bueno, por lo menos iban a impartir justicia, ¿verdad? Pero bueno,
esa es la circunstancia y ahora entiendo realmente por qué mucha gente se manifiesta sus quejas en cuanto a lo que sucede en ciertos juicios orales para cierta gente, cuando tenemos una justicia sesgada. Así, doctora, nosotros por supuesto que le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir la información y bueno, de hecho lo que vamos a hacer es aguardar a ver qué es lo que resuelve la Corte en esta casación que presentó respecto a esta absolución. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y las explicaciones, doctora. Bueno, gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Buenas tardes. Igual, buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS. Y conversábamos así con la fiscal María José Pérez, a quien ustedes estaban escuchando, refiriéndose a esta acción que señalaba una casación directa